Bueno, hola, vamos a grabar el video de la clase del viernes que no pudimos estar presentes. La idea es hacer una introducción a la accesibilidad documental y ver las primeras herramientas que vamos a utilizar, que es cómo hacer accesible un documento Word o PDF o un documento ODT. Para llegar a ese punto de por qué hacer accesible un documento, nosotros deberíamos empezar hablando un poquito de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una convención que ustedes desde el primer módulo han visto, donde esta convención puso en donde esta convención lo que busca es fomentar, proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas con discapacidad. Esta convención que ha sido escrita por personas con discapacidad y que esta convención tiene carácter, como ya saben, constitucional, ¿sí? Está por encima de las leyes, está a la misma altura que la Constitución Nacional. Esta constitución tiene un preámbulo, que este preámbulo es el que nos dice que al formar parte de la convención, nosotros recordamos que los principios de la Carta de las Naciones Unidas reconocen que todas las personas tienen los mismos derechos y libertades, que es necesario garantizar que las personas con discapacidad disfruten de los derechos humanos y las libertades sin discriminación alguna, reconocer que la discapacidad es el resultado de la relación entre la persona con deficiencia y las barreras que impiden que participe en la sociedad como los demás. Este punto es fundamental. Desde acá hablamos del modelo social, ¿sí? Que la discapacidad aparece cuando ponemos una barrera que impide el uso de, o el uso o que la persona con discapacidad pueda actuar como cualquiera de nosotros. Reconocen que la discriminación contra cualquier persona por causa de su discapacidad constituye una acción contra la dignidad y el valor del ser humano, y reconocen que la independencia individual es muy importante para las personas con discapacidad. Todo esto nos va acomodando o ayudando a entender por qué nosotros tenemos que hacer accesible todo tipo de comunicación para todo tipo de personas, principalmente porque todos tenemos el mismo derecho, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar principalmente en en la accesibilidad de comunicación para la educación, pero vamos a ver que hay bastante más que eso. Dentro de los 52 artículos que tiene la convención, hay artículos que nos especifican puntualmente sobre accesibilidad, ¿sí? El artículo 1, que dice cuál es el propósito de la convención, quiere eliminar las barreras que impiden la participación de las personas con discapacidad en la sociedad. Esto lo vimos recién en el preámbulo, esa barrera que hace que la discapacidad aparezca. Si una persona puede estudiar porque tiene los apuntes accesibles, puede participar en clases porque puede llegar hasta el aula, puede ubicarse en la clase perfectamente. Si necesita un intérprete, está el intérprete. Si se han hecho accesible todos los apuntes, esa discapacidad no aparece porque la persona está cumpliendo los mismos derechos o recibiendo los mismos derechos que cualquier persona que esté estudiando en ese momento, ¿sí? El artículo 2, que habla de definiciones de lenguaje, de apoyo, son definiciones que ustedes ya conocen, de forma de comunicación, que no es únicamente la oral y la escrita, tenemos lengua de señas, tenemos pictogramas, el diseño universal, que pudieron ver con Yamilé el viernes, lo que era el diseño universal para el aprendizaje, lo que es ajustes razonables, ¿sí? Que lo deben haber visto en cada uno de los módulos, que es lo que vamos a intentar nosotros hacer, ¿sí? Realizar ajustes razonables sobre la comunicación para poder hacer que todas las personas accedan a la misma y ver qué apoyos necesita la persona y brindárselos para que ella pueda ejercer esos derechos. El artículo 9 es un artículo específico de accesibilidad. Los gobiernos se comprometen a facilitar que las personas con discapacidad vivan existencias independientes, ¿sí? Y participen en la vida de sus comunidades
esto de que también estaba en el preámbulo, el último párrafo que vimos del preámbulo, donde decía que una persona debería ser independiente por su dignidad, ¿sí? No necesitar de otra persona que le lea, no necesitar de otra persona que le ayude a estudiar, cuando una persona con los ajustes razonables y brindando los apoyos que necesita y no colocando ninguna barrera, puede hacerlo en forma independiente. El artículo 21 de libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a expresar sus opiniones con libertad y tienen derecho a comunicarse de la forma que elijan. En el artículo 21 hay leyes que han trabajado sobre este artículo. Son la ley 26653 de accesibilidad de información de las páginas web. Vamos a trabajar en el tema 3 con páginas web, que garantiza y amplía el acceso a la información pública a las personas con discapacidad. Todo órgano estatal y órgano privado que trabaje para el Estado o que le brinde servicios al Estado está obligado, según este artículo, según esta ley, perdón, a hacer sus contenidos accesibles, ¿sí? El decreto 1172 del 2003 de acceso a la información pública, que se establece que toda persona puede ejercitar su derecho a requerir, consultar y recibir información de cualquier organismo público. El decreto 378 del 2005 de Plan de Gobierno Electrónico, que impulsa el uso intensivo de las TICs para mejorar la relación del gobierno con los ciudadanos e incrementar la eficiencia de la gestión y la transparencia y la participación. Vemos el artículo 24, que es el artículo que más deben haber visto, supongo, que es el de educación. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a educación en igualdad de oportunidades que los demás. Los países asegurarán que las personas con discapacidad estén incluidas en el sistema general de educación, estudien la enseñanza obligatoria y gratuita, tanto primaria como secundaria, en igualdad de condiciones que los demás, y tengan los apoyos necesarios para facilitar la formación real. Argentina es un miembro de esta convención, por lo tanto estos artículos los tiene que cumplir, ¿sí? Entonces vemos que la convención nos ayuda y nos da un soporte de por qué estas herramientas y por qué hacer accesible nuestra documentación y nuestra comunicación es más que importante, ¿sí? Lo primero que vamos a ver en 2 o 3 diapositivas muy cortitos es la accesibilidad en la comunicación. Cómo nos tenemos que, no cómo nos tenemos que, no hay reglas para esto, pero sí algún tipo de tutoría o ayuda de cómo comunicarnos con una persona con discapacidad. La accesibilidad en la comunicación es un objetivo a conseguir en toda la información o contenido que se quiera hacer llegar al receptor. Recordemos que una comunicación se compone de 3 partes: un transmisor, un medio y un receptor, ¿sí? En este caso, si nosotros somos los que transmitimos la información, tenemos que hacer que ese medio o ese canal de comunicación sea accesible o que pueda llegar a todos los receptores que nosotros deseemos o a los que nos estamos comunicando, ¿sí? Cualquier persona debería poder recibir esa comunicación que nosotros estamos transmitiendo, y esa comunicación debe llegar completa y correcta al receptor. ¿Cómo hacemos una comunicación accesible e inclusiva? Primero tenemos que empezar a utilizar la terminología adecuada. Esto sé que lo han visto en los módulos anteriores. Vamos a evitar eufemismos como personas con necesidades o capacidades especiales o diferentes. Términos como paciente, víctima, lisiado, es algo que sabemos que no se usa más, pero o que padece una enfermedad o que sufre una discapacidad, ¿sí? O decirle ciego o el sordo o el manco, denotando su deficiencia, cuando sabemos que no es por ahí. Son los primeros pasos para que la comunicación sea accesible e inclusiva. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las barreras actitudinales y culturales a la hora de entrevistar a personas o establecer una comunicación con una persona con discapacidad.
consultar si la persona necesita algún tipo de apoyo, ¿sí? Si necesita un intérprete de lengua de señas, evitar preconceptos y cuidados excesivos por temor a ofender. Ante la duda, preguntar, esto es importantísimo, ¿sí? No imponer algo, sino preguntar a la persona qué necesita. Hablar a la persona con discapacidad y no al tercero, si hay un tercero que la acompaña o si hay un grupo de gente, hablar hacia ella pero dirigiéndote a otra persona. Ofrecer ayuda y no imponerla, lo que decíamos recién. E incluir a las propias personas con discapacidad como fuente de información. Ellas saben más sobre ellos que nosotros sobre ellos, obviamente. ¿Sí? Con respecto a garantizar la accesibilidad de la información y al medio físico al organizar una actividad, ¿sí? Si nosotros hacemos una actividad que va a venir un diferente público, al enviar la invitación, consultar si la persona necesitará algún tipo de apoyo, ¿sí? Esto estamos trabajando desde el programa para que todo formulario incluya este tipo de cuestionario, ¿sí? Propiciar el acceso y permanencia de las personas que utilizan dispositivos de movilidad, evitar escaleras, pasillos estrechos, disponer de baños accesibles, disponer de lugares donde se puedan ubicar en el mismo lugar que otra persona, utilizar señalización en formatos múltiples, puede ser braille o puede ser personas que ayuden al acceso al lugar, y disponer del material a utilizar en los formatos y lenguajes necesarios. Bueno, ahora vamos a hablar de accesibilidad documental o en documentos, ¿sí? Específicamente lo que vamos a hacer ahora es ver la accesibilidad en documentos Word o .doc o .odt y cómo logramos que los documentos PDF sean accesibles. Hay varias consideraciones a tener en cuenta. Vamos a trabajar con documentos Word, que es el editor de texto que más podemos utilizar. La realidad es que lo mismo que podemos hacer en Word lo podemos hacer en cualquier otro editor de texto, como documentos de Google o documentos de Microsoft en su formato online, o lo mismo podemos hacer con LibreOffice u OpenOffice con los archivos ODT. Hay varias cosas a considerar. Lo primero va a ser que vamos a considerar el documento en general. La idea es que cuando nosotros iniciemos un documento en Word, lo primero que tengamos en cuenta en Word, voy a decir muchas veces Word y en realidad cualquier editor de texto, lo que vamos a tener en cuenta primero es que el nombre de archivo debe ser descriptivo al documento, ¿sí? El contenido del documento, que no incluye espacios ni caracteres especiales. Lo que vamos a buscar es que no pongamos trabajo práctico, TP1, ejemplo, ejercicio, sino que represente lo que dice adentro el documento que estamos creando. Miren, yo voy a cambiar al documento, vamos a trabajar con un documento de Word, que le hemos puesto como nombre normas de accesibilidad de documentos, ¿sí? Y de esa forma el lector, cuando llegue este documento, nos va a decir el nombre del documento y vamos a saber de qué se trata y no se va a llamar ejemplo, normas, accesible o cosas así. Y lo otro que tenemos para ver es que si nosotros completamos el título, el autor de este documento, también nos ayuda en la búsqueda de ese documento. Recuerden que la idea de esto es que si yo estoy usando un lector de pantalla, ese lector tiene algunas herramientas que me permiten buscar documentos mucho mejor que el buscador de documentos de Microsoft, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a guardar, fíjense en archivo, guardar como, donde lo vaya a guardar, a mí me permite colocar el nombre del autor, etiquetas para búsqueda, si yo busco todos los documentos que hablen de accesibilidad o las puedo ver a todas las etiquetas, el título del trabajo, así, recomendaciones para la redacción de documentos digitales de textos accesibles. Este es el título del trabajo, ¿sí? No es el nombre del archivo,
El nombre del archivo tiene que ser obviamente más corto, pero representativo. Y un asunto, ¿sí? Accesibilidad web para documentos de texto. Todo esto nos ayuda a la búsqueda y a la catalogación de los archivos. ¿Qué más tenemos para ver? Una vez que hemos trabajado en esta parte de nuestro documento, nosotros vamos a hablar un poquito del texto en general. ¿Qué nos pide? Que el lenguaje sea sencillo y de redacción clara y directa, ¿sí? Las fuentes utilizadas en el documento deben ser Verdana, Arial, Tahoma o Helvética, que debemos utilizar fuentes sans serif. Las fuentes sans serif son las fuentes que no tienen la patita o el tilde al final de la letra, ¿sí? Son todas letras como las que vemos acá, que son letras como planas, ¿sí? Sin el serif, que al final en la A termina con un bordecito. Esas letras confunden, estas letras son más visibles y más fáciles de leer. El tamaño mínimo de la fuente debería ser de 12 puntos, aunque se recomienda 14. Ahí vamos a revisar eso en nuestro documento. Un interlineado entre renglones de 1,5. No abusar del texto en mayúscula en ningún caso, tampoco en lo que estemos usando. No abusar de la alineación centrada, ahí vamos a ver, ni la justificada se recomienda, ahí vamos a ver un ejemplo de esto. Y no incluir textos sobre imágenes por la legibilidad y lo que nos permite trabajar. Esas recomendaciones son en general para el texto que uno escribe, ¿sí? Entonces vamos a ir a nuestro Word y vamos a ver, fíjense en que el tamaño, hemos usado una letra Arial. Vamos a hacer un ejemplo de lo que les decía, alguna letra más obvia que sea. Esta es una letra serif. Ven que tienen todos los bordecitos en la letra. Lo que se busca es evitar eso. Si es distinto esto a una letra como este tipo, que es perfectamente lineal. ¿Qué nos pedía? Que el tamaño de letra fuera de 12 o 14. Nosotros, era Arial la que estábamos trabajando. Digo, ¿qué pasó acá? Ahí está. Tenemos tamaño de 12, en su defecto 14. Fíjense en que nos pide que sea alineación izquierda, que acá lo estamos viendo. Nosotros tendemos a utilizar la alineación justificada. A la vista queda como más prolijo, pero miren, yo les voy a mostrar algo, voy a buscar algún texto. Vamos a probar con este a ver si lo logramos. La alineación justificada, para justificar el texto que quede alineado a la derecha y a la izquierda, es cambiar los espacios entre palabras, ¿sí? Esos espacios entre palabras, si nosotros los cambiamos, por ahí quedan los que se llaman ríos de texto, ¿sí? Que son líneas justo de espacio entre los diferentes párrafos. Las personas que tienen dislexia, esos ríos de texto, a ver si tenemos algún otro que sea un poco más, algún texto más seguido que podamos encontrarlo. Este texto no es el ideal para buscar esto. Ahí después vamos a buscar un ejemplo más claro. Lo que logra es eso, que haya un río de texto, la alineación justificada, y que para la persona con dislexia le haga perder la atención en el texto. Entonces se busca o se recomienda la alineación izquierda. ¿Qué más nos decía? Que el interlineado, ¿sí? Que es el espaciado entre renglones. Vamos a la solapa inicio, al menú párrafo. Tenemos el interlineado, ¿sí? Que acá dice 1,53, está correcto. Y después también lo que nos recomienda, que allí no está escrito, es que el espaciado entre párrafos, el espaciado entre cada punto y aparte, sea del mismo tamaño que la letra que estamos usando. Si nosotros estamos usando una letra 12, entonces cambiamos el espaciado anterior o posterior en 12 puntos. Entonces cada párrafo queda separado y queda perfectamente legible, ¿sí? Recuerden que una de las opciones que tiene el procesador de texto es que nosotros podemos seleccionar todo el texto y a todo el texto
cambiarle de una sola vez el tipo de letra, el tamaño, el interlineado, el espaciado, la alineación. O sea que esto no nos representa, cuando hablamos de ajuste razonable, que decíamos que era hacer un ajuste que no fuera algo desproporcionado, vemos que no hay ninguna desproporción en hacer esto, ¿sí? Bueno, seguimos un poquito más, vamos a seguir viendo. Estructura y encabezado, esto es casi lo más importante que vamos a ver en Word para poder trabajar. Los textos para los lectores de pantalla trabajan en modo estructurado, ¿sí? Deberían ser del modo estructurados, porque los lectores de pantalla trabajan en forma que se llama tajeado ay, se me fue el nombre. En forma de títulos, ¿sí? En forma de capítulos. Ahí les voy a mostrar cuál es la idea de esto. Miren, primero dice, me fui de coso. Las listas son creadas con el generador de listas del procesador de texto. Entonces, si yo tengo alguna opción que sea con listas, a ver, miren, podemos etiquetar esto como, hacerlo como una lista de lo que yo debo hacer del texto en general. Yo no voy a venir acá, poner un asterisco, espacio, más allá que ya para hacerlo demora un montón, ¿sí? Sino que lo que busco, o un punto, o lo que sea, sino lo que yo realizo es armar listas o las viñetas, ¿sí? Y de ese modo el lector de pantalla entiende que hay una lista y lo lee como lista, o una lista numerada, o una lista multinivel, pero siempre que yo tenga una lista la voy a hacer con la opción de viñetas o listas y no a mano, ¿sí? No voy a poner 1 guión algo, 2 guión algo, ¿sí? Porque el lector de pantalla no lo va a entender como una lista. Y lo otro es la estructura del documento. ¿Cómo logramos estructurar un documento y hacer un panel de navegación? Miren, nosotros este documento tiene una introducción, que es esto que tenemos acá, y después tenemos un 1, que son la accesibilidad, lo que estamos viendo, del documento en general, un 2 del texto en general, un 3 estructura y encabezado, que es lo que estamos viendo ahora, un 4 idiomas, y así lo vamos a ir viendo. Yo puedo estructurar este documento para armar un panel de navegación. ¿Cuál es el objetivo del panel de navegación? Que cuando yo empiezo a trabajar, me sirve para un montón de cosas. Si estamos hablando del lector de pantallas, yo empiezo a trabajar, empiezo a usar el lector de pantalla y el lector se va al panel de navegación y me lee los títulos de cada uno de los títulos de cada uno de los cuerpos que tenga en mi documento, ¿sí? Entonces yo puedo ir eligiendo qué leer adentro de cada uno. Miren, ¿cuál es la forma de hacer esto? Es usar los estilos de texto, ¿sí? Yo voy a seleccionar mi primer parte del documento, que es la introducción, y voy a decir que es un título 1, ¿sí? Lo guardo como título 1. Voy a buscar el segundo título, título 2, o título 1, perdón. Si hay un subtítulo, lo elegimos como título 2, y así voy armando mi estructura de mi documento, ¿sí? A cada uno de ellos les voy poniendo, si se corresponde un título o un subtítulo. Ya les voy a mostrar que esto sirve para más de una cosa. Tablas, textos alternativos, vamos a tomarnos un segundo en hacer esto, que son audio y video y versión alternativa accesible, ¿sí? Bien, acá tenemos uno más que es exportación, sí. Bien, ahí pusimos los títulos principales. ¿De qué nos sirve esto? Es que yo con esto armé mi panel de navegación. Fíjense en que si yo hago clic en cada uno de ellos, yo puedo ir armando lo mismo que va a ver una persona con algún tipo de discapacidad visual. ¿Sí? Yo acá tengo los títulos de cada uno de las partes que a mí me interesa
Y si yo lo abro, voy a leer únicamente esa parte. El panel de navegación, que lo abro con F5. No era F5, era... Ahí lo tenemos al costado. ¿Sí? El panel de navegación. Fíjense en que lo que me muestra es cada uno de los títulos que yo fui armando con la opción de estilos de párrafo o estilos de texto. ¿Sí? Entonces, el lector de pantalla viene al panel de navegación y dice introducción. Y si yo los quiero escuchar, inicio el lector de pantalla en introducción. Del documento en general no me interesa, paso al título siguiente. Si no, el lector de pantallas leería todo el documento de arriba hacia abajo. ¿Para qué más me sirve esto? ¿Sí? Esto ya es importantísimo armarlo de esta forma. ¿Sí? Se llaman documentos tagueados y en PDF, lo mismo que hago en Word, queda en PDF este panel de navegación. Para armar un índice, y también el lector funciona muy bien ahí. Miren, yo voy a introducir, en lugar de hacer un índice a mano, que pongo introducción, rayita, rayito, puntito, puntito, página 1, yo tengo en referencias una tabla de contenidos. Tan simple como eso, ¿eh? Y la inserto. Fíjense en que al comienzo del documento me armó mi tabla de contenido y están todos los que yo fui seleccionando como título. Inclusive tengo tantas ramas como quiera, puedo tener subtítulos, subtítulos de subtítulos, no hay ningún problema por eso, ¿sí? Y esto, si nosotros hacemos clic, presionamos control y hacemos clic, voy a esa parte del documento donde está, hice clic en idioma, donde está idioma. ¿Sí? Entonces yo le puedo agregar un índice a mi documento para facilitar la navegación en el mismo. Esto es, yo voy a insistir mucho, pero esto es súper importante para los documentos accesibles. Otra cosa más, yo llego acá y yo quiero que mi primera hoja sea el índice y que mi segunda hoja es donde empiece el documento. No me paro acá y empiezo a hacer enter, 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 hasta que llegue hasta la segunda hoja, ¿sí? Como quedó acá. Porque si no, el lector de pantalla empieza a leer enter, 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 enter. Él va leyendo lo que encuentre en el documento, aunque eso lo puedo inclusive hasta setear. Sino que me paro acá y digo insertar, salto de página, ¿sí? Entonces termina acá, termina de leer el índice y directamente salta a la página 2 e inicia con la introducción. Bien. Hasta ahí vamos bien. Después venía lo que vimos de idioma, ¿sí? Los lectores de pantalla tienen pronunciación. Entonces, si yo tengo todo un texto en español, acá abajo, ¿sí? Yo puedo definir el idioma o en revisar, puedo definir el idioma de mi documento, ¿sí? La preferencia de idioma de mi documento. Yo selecciono mi documento entero, le digo en qué idioma está. Fíjense que tengo español Argentina, español España, hay muchísimos idiomas cargados, para que el lector se ubique en la pronunciación de lo que está leyendo. Pero si yo tengo algún sector del texto, no lo tengo en este caso, pero si tuviera algún sector del texto en otro idioma, yo lo único que tengo que hacer es, no sé, seleccionar un pedazo cualquiera, esto de acá supongamos que está en inglés, vengo acá y le digo que eso es marcar texto seleccionado como inglés Estados Unidos. Y el lector lo va a leer con la pronunciación de inglés, ¿sí? Si no, él seguiría leyendo en español algo que esté en inglés. ¿Se entiende? Bueno, eso también es importante y funciona tal cual les cuento. Seguimos. Los enlaces. Esto es re importante también. La idea del enlace es, vamos a ir a este documento, yo tengo varios enlaces en este documento que a mí me permiten ir a otro documento o a otra página a una página web, más allá que esto es un documento de Word, ¿sí? Entonces vamos a ir a, fíjense, a este de acá, a este párrafo que dice, gran parte de las recomendaciones de este documento se basan en las pautas de accesibilidad para el contenido web 2.0, ¿sí? Y eso es un link a una página web
que habla de accesibilidad en la web 2.0. La idea de cuando yo hago un enlace es evitar esto de haga clic aquí o ver enlace o clic, ¿sí? Porque cuando llegue el lector lee hacer clic aquí y uno no sabe si se va a abrir en otra pestaña, en un navegador, a dónde va ese link, por qué tengo que hacer clic aquí, ¿sí? Mira, acá yo armé un ejemplo que dice: queremos incluir un enlace a un formulario de inscripción. ¿Cuál estaría mal? Inscríbete en la jornada de accesibilidad haciendo clic aquí, ¿sí? Él no sabe si eso va a otro lado, a un formulario, nada. Inscríbete en la jornada de accesibilidad en el siguiente enlace. Inscríbete en la jornada de accesibilidad en el formulario de inscripción y hay un link al formulario de inscripción, ¿sí? Eso está un poco mejor, pero seguimos llevándolo a una página que él no sabe qué es lo que es. Puedes inscribirte a través del formulario de inscripción a la jornada de accesibilidad. Y eso es lo correcto. Él sabe que a donde va a hacer clic hay para inscribirse, ¿sí? Y también funciona igual en el lector de pantalla. Fíjense en que todos los links que hay en este documento, que están en celeste, dicen de qué se trata ese link. Adicionalmente puede consultar estas recomendaciones de la W3C para generar documentos PDF accesibles, ¿sí? Y es un link a esas recomendaciones. Entonces, el link debe contarnos de qué se trata, hacia dónde va ese enlace. Las tablas, otra cosa que utilizamos muchísimas tablas en los documentos y los lectores reniegan bastante para leerlas. Siempre vamos a usar las tablas insertando las tablas con la opción de insertar tablas, ¿sí? Y no la vamos a ir haciendo de forma manual. Y debe estar armada en un orden lógico, ¿sí? De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Ay, toqué algo. Y siempre la primera fila de nuestra tabla va a ser el encabezado de las columnas que corresponden a cada una. Vamos a deshabilitar la opción de ver que una fila se ve en varias páginas, tenemos esa opción, y no vamos a combinar celdas ni dividirlas, ¿sí? Fíjense, vamos a ir a un ejemplito al final del documento, vamos a insertar una tabla, y vamos a usar, como decía, la opción de insertar tabla. Y ahí yo puedo elegir la tabla que yo quiera, siempre teniendo en cuenta que esto va a ser mi encabezado, ¿sí? De todas las filas. Esta va a ser mi columna de los campos de las filas. Estos los encabezados de las columnas. Y que la tabla se lee de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Y lo que vamos a evitar es hacer esto, seleccionar 4 filas y combinar celdas, ¿sí? Porque el lector ahí es cuando empieza a hacer esto. Es cuando el lector empieza a fallar y no sabe para dónde continuar. Entonces siempre intentamos trabajar con tablas simples, sin celdas divididas o sin celdas combinadas, y siempre respetando nuestro encabezado y nuestra columna 1 como la de la relacionada con cada fila. ¿Qué más vamos a ver? Texto alternativo para imágenes, tablas y otros objetos, ¿sí? Word, como cualquier editor de texto, siempre nos da la opción de proponer o proveer textos alternativos para cualquier objeto que nosotros insertemos en nuestro documento que no sea texto puro. ¿Cuál es la idea? Vamos a venir acá, yo había insertado una imagen por acá. Ya la voy a encontrar. Probablemente la guardé dentro de algunos de estos. Acá está la imagen, ¿sí? Esta imagen, cuando llega el lector de pantalla, dice, no sé cómo se llama, imagen 1 y continúa. Entonces lo que uno intenta, hacemos clic en la imagen y en
en alguna versión de Word, en el clic derecho, acá dice ver texto alternativo, recién no lo había visto. En mi versión de Word dice texto alternativo. ¿Cuál es la idea? Poner de qué se trata esa imagen, cosa que cuando llegue el lector de pantalla digas, se encontraba una imagen, esta imagen tiene, y la idea es relatar en 1 o 2 renglones de qué se trata la imagen. Yo puedo marcar como decorativo para que no la lean, ni la pasa por encima. Supongamos que es una imagen para dividir 2 textos, que no lo deberíamos utilizar, pero una viñeta, algo así. Lo marco como decorativo, el lector de pantalla no dice acá hay una imagen y uno se queda esperando de qué se trata esa imagen. Pero si no es algo decorativo y es algo que es representativo para el documento, yo acá debería escribir mis 2 renglones. ¿Qué puse acá? Lo del título y autor, ¿sí? Entonces, imagen que muestra dónde cargar los datos de autor, título, etiquetas y asunto, ¿sí? Con eso yo ya tengo mi texto alternativo. Inclusive lo puedo todavía hacer más. Imagen de procesador de texto. Y ahí está, ¿sí? Y ahí ya quedaría guardado. Es toda una práctica generar el texto alternativo de una imagen. Lo mismo puedo hacer para las tablas también, y las ilustraciones. ¿Qué nos piden en esto? Que el título que le pongamos a una tabla, si no escriba acá yo tabla y ponga de lo que se trata, sino que lo haga con, fíjense en referencias, yo puedo insertar un título, ya sea para las imágenes, para las tablas y para las ilustraciones. Yo me voy a parar en esta tabla, voy a insertar un título y me va a preguntar de qué es lo que es. Una imagen, una ecuación, una ilustración o una tabla, ¿sí? Ahí me pone tabla 1 y yo pongo de qué se trata. Título de la tabla. Ya les voy a contar de qué se trata esto. Me agregó el título, ¿sí? El lector de pantalla entiende que es el título de la tabla, entonces le avisa a la persona que ahora llegaron a una tabla que trata de tal cosa, lo del título de tabla. Y si yo a esa tabla la quiero referenciar en mi texto, ¿sí? Yo puedo pararme aquí y le pongo ver e inserto la referencia cruzada, ¿sí? Me pregunta qué quiero insertar, yo puse un título de una tabla, entonces dice ver tabla 1, título de la tabla. Cuando llega aquí, el lector de pantalla entiende que esto es una referencia cruzada y le pregunta si quiere ir ahora a la tabla 1 o a la imagen 1 o lo que yo haya referenciado. Y nos lee la tabla, ¿sí? O si le digo ver imagen 1, que era la que estaba acá arriba, comúnmente la referencia cruzada va antes del objeto, de la imagen, ¿sí? Entonces vendría a la imagen 1 y me relataría de qué se trata esa imagen 1. Bien. Bueno, el tema que sigue es color y contraste. ¿Cuál es la idea? Vamos a evitar el uso de color para enfatizar algún texto, esto de ponerlo en rojo porque representa algo. Siempre tenemos que ofrecer algún método alternativo. Recordemos que hay personas con baja visibilidad o personas con daltonismo que esto no lo verían. El texto y las imágenes deben ser visibles, fácilmente visibles en relación al color de fondo. Hay programas que nos miden esa relación de contraste entre el texto y la imagen o entre la imagen y algo que queremos representar en la imagen, ¿sí? Entonces dice que el contraste debe ser 4,5 a 1 para un texto menor a 18 puntos y de 3,0 a 1 para un texto
mayor a 18 puntos. Así que esto es importante si nosotros tenemos que escribir algún texto sobre una imagen o alguna diferencia de color. Fíjense en que estos son los contrastes recomendados. Si nosotros tenemos que escribir algo sobre un color, estos contrastes todos cumplen con esa exigencia del radio en textos menores de 18 en 4,5 a 1 o si es mayor a 18 en 3 a 1. ¿Sí? Lo otro que tenemos es el daltonismo, que no todas las personas lo ven igual. Entonces, si todos vieran lo mismo, que el rojo lo ven verde y el azul lo ven marrón, sería muy fácil representar eso. Y en realidad, cada persona ve los colores que las personas con daltonismo ven los colores de una forma distinta. Entonces, tenemos que evitar representar algo, que el color represente algo en realidad, para evitar estas confusiones, ¿sí? Esto va a tener un tema completo, ¿sí? Audio, video, multimedia. Lo que queremos representar es si nosotros insertamos algún tipo de audio, video o algún material multimedia dentro de nuestro documento de texto, tenemos que tener algunas consideraciones. Vamos a proporcionar una transcripción con respecto al contenido que estamos escuchando. Nosotros en la plataforma le subimos todo lo que nosotros hicimos en PDF, les hicimos lo contrario, les pusimos el audio por si era más fácil escucharlo que irlo leyendo, o si hay personas que lo necesitan leer, ya no tienen que usar el lector de pantalla, sino que tienen el audio. Hay un montón de herramientas que en su momento lo vamos a ver, que nos permiten realizar esto de forma automática. Si hay un video, deberíamos también transcribirlo, subtitularlo o insertar un audio con respecto a ese video para poder escucharlo, ¿sí? Bueno, lo del subtítulo, como veníamos diciendo, y si es posible, insertar audiodescripción para el contenido del video. Una cosa es el subtítulo y otra cosa es la audiodescripción, que va explicando en qué entorno está sucediendo lo que estamos viendo nosotros en el video. Por último, los PDF. Nosotros podemos generar los archivos PDF, que es lo que más compartimos. Recuerden que si nosotros compartimos un documento de Word, después va a depender del programa que abre ese documento de texto, en si es totalmente compatible con el formato del documento o no. En cambio, el documento PDF es un documento que es como si fuera una imagen de ese Word, una foto de ese Word, y como es un formato de documento portable, a nosotros no es que nos permite, sino que no vamos a depender de con qué lo abrimos, ¿sí? Cualquier lector de documentos PDF lo va a abrir y lo va a ver de la misma forma. Y esto es muy valioso, no dependemos si están las fuentes del documento cargadas, si se ven las imágenes iguales. Dejamos de depender del programa y del equipo informático con el que lo abrimos. El documento PDF se va a ver igual, ya sea que lo vemos en un celular, en una tablet, en una notebook, en una PC, en la tele, que en diferencia a si usamos algún otro formato. Por eso el formato PDF es un formato tan se me fue la palabra, difundido en internet. Nosotros podemos generar PDF de dos formas. Una, como dice ahí, escaneándolo, ¿sí? Con un escáner que me genere un PDF. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado, porque si al PDF no le hacemos un proceso de OCR, de reconocimiento óptico de caracteres, lo que a nosotros nos entrega es una imagen con un formato de texto, ¿sí? Pero no deja de ser una imagen. Si yo la quiero seleccionar, me selecciona toda la hoja como si fuera una imagen adentro del PDF. Esa imagen un lector de pantalla no la lee. Tan simple como eso.
La segunda forma de ese documento es totalmente inaccesible, ¿sí? Generar un PDF de esa forma y no hacerlo es exactamente lo mismo. En realidad es peor, porque estás ofreciendo algo que no sirve para nada, ¿sí? Inclusive para una persona que no tiene una discapacidad es solo de lectura, digamos. No se puede hacer nada con ese documento que esté escaneado sin OCR. La otra forma es crear un PDF a partir de un documento de texto, un documento de Excel, un PowerPoint, donde con solo convertirlo no alcanza para que ese documento sea accesible, ¿sí? Nosotros lo vamos a poder leer si lo hemos generado de esta forma, pero es un documento que lo podemos hacer accesible. ¿De qué formas? De dos formas. La primera es que el documento de que parte el PDF sea un documento ya con las condiciones de accesibilidad que estuvimos viendo a lo largo de este video. Si nosotros lo etiquetamos, si armamos las listas, si las tablas hacemos correctamente, si el texto lo conformamos correctamente y todo lo que fuimos viendo, el documento PDF va a ser accesible, ¿sí? La otra opción de hacer accesible un documento PDF es con herramientas que nos ayudan a hacer accesible un documento. Le he dejado un documento PDF en la plataforma para que lo vean. Cómo accesar o cómo hacer accesible un documento que no es accesible. Pero en realidad, si yo en mi procesador de texto, en mi Excel, en mi PowerPoint, que son temas que vamos a seguir charlando, yo genero un documento accesible, y lo guardo como PDF y vamos a hacer esa parte que es muy simple, lo han hecho un montón de veces ya ustedes. Vamos a hacer que ese documento PDF ya de movida sea accesible. Vamos a ir al documento de Word, que es este que tenemos acá, y lo vamos a guardar como PDF. Entonces hacemos archivo, guardar como, dónde lo voy a guardar, y en las opciones de, yo ya tengo el nombre, en las opciones de formato elijo PDF, y dentro de las opciones de PDF tenemos que tildemos etiquetas de la estructura del documento para accesibilidad, que lo tildemos, cosa que traiga esas etiquetas, que traiga las propiedades del documento. Podemos crear marcadores usando títulos que lo vamos a tildar. Esto sirve para el lector. Y también el compatible con, si lo ponemos compatible con PDFA, lo de accesibilidad. Entonces ya lo va armando. Nosotros lo vamos a dejar así. Y vamos a guardarlo con ese nombre. Ahí ya lo tenemos guardado. Vamos a ir a nuestra carpeta. Ahí lo vamos a abrir. Creo que abrí cualquier cosa, no abrí el PDF. Ahora sí, abrí cualquier cosa. Y ahí tenemos el documento PDF que, con lo que tildamos de que los marcadores funcionaran, si yo hago clic acá del documento general, va al sector del documento general, ¿sí? En el índice. Me trae el índice, sigue funcionando. Y fíjense, si yo abro de este lado, yo tengo la estructura, los marcadores de mi documento. Si yo me paro acá, voy a cada uno de ellos, yo el índice lo inserté. En cada uno de ellos yo puedo ir viendo lo que corresponde a cada una de las de lo que tenemos, como yo les decía, va a ir saltando parte por parte, saltando parte por parte en mi tabla de navegación, y cuando llego a lo que quiero ver, ingreso y lo veo, ¿sí? Bueno, por último, les quería mostrar, bueno, ahí estaba lo del PDF, lo que hicimos. ¿Cómo podemos evaluar la accesibilidad de los documentos que tenemos?
Word, PowerPoint, Excel tiene un chequeador de accesibilidad desde la versión 2013. Vamos a ir a Word y vamos a buscar el chequeador de accesibilidad. Dentro de revisar tenemos un comprobar accesibilidad. Hay algo que dice un objeto que no tiene descripción y esto referencias está insertado, fíjense, en como un cuadro de texto. Sí, que no hace falta que lo inserte como un cuadro de texto, no tiene mucho sentido. El lector llega ahí y encuentra un cuadro de texto. Esto yo podría haber escrito referencias como un texto y ponerle borde y listo, ¿sí? Lo que yo debería hacer acá es insertarle un texto alternativo. Entonces yo acá le pongo o lo tildo como decorativo, que en realidad es más decorativo que otra cosa. Ahora, si yo lo tildo como decorativo, porque pienso que este borde azul es decorativo, ¿sí? No me va a leer la palabra referencia, porque referencia está dentro del objeto, ¿sí? Entonces va a llegar ahí, yo tendría que poner algo como referencias, bibliografía, y listo. Y ahora dice, no se han encontrado problemas de accesibilidad, no deberé tener dificultades. En realidad, este texto yo ya lo he ido acomodando, ¿sí? Tiene cada una de las partes, está todo maquetado, como se llama esto. Esta imagen tiene su texto alternativo, el tamaño del texto es correcto, está con alineación izquierda, están con los interlineados correctos, los enlaces son referenciales hacia dónde se va. Entonces, es un texto que no debería tener mayor problema. ¿Qué más tenemos? Hay una página que se llama Thinktune Checker que me permite controlar la accesibilidad de documentos PDF. No es una locura, pero nos sirve que si yo voy a subir un PDF, saber si ese PDF qué nivel de accesibilidad tiene. Hay páginas como Color Contrast Analyzer que me permite evaluar los contrastes de color que quiero utilizar. Es muy bueno, por ahí uno se confunde. Igual con usar estos contrastes recomendados funcionan. Principalmente negro blanco o negro amarillo. Funciona muy bien para las personas que tienen baja visión. Y por último, algo que vamos a trabajar a partir de la tercer clase, que es evaluar accesibilidad en páginas web. Vamos a tener una clase completa para trabajar sobre eso, porque nos interesa bastante que ustedes puedan entender en qué situación están las personas con discapacidad cuando quieren navegar por internet. Entonces, que ustedes puedan revisar si una página que ustedes les dan a alguna persona con discapacidad, que tanto la van a poder usar o no, y en su defecto poder reclamar sobre eso. Recuerden que nosotros iniciamos esta charla diciendo que hay una ley que obliga a todo lo que es Estado y a los privados que trabajan para el Estado a que sus páginas sean 100% accesibles, toda su documentación, ¿sí? No estamos hablando solo de las páginas. Así que bueno, tenemos una herramienta para trabajar sobre eso. Así que bueno, espero que se ha hecho un poco largo el video. Vamos a seguir la clase que viene este tema. Muchas gracias.